Acerca de la tinción de Gram. Pero antes de hablar sobre la tinción y su fundamento, recordemos que fue Christian Gram quien creó este método de teñir o de colorear bacterias que nos permite fácilmente identificar la estructura de las mismas. Gracias a la tinción de Gram, las bacterias fueron clasificadas como Gram positivas o Gram negativas, lo cual nos da una referencia acerca de la estructura de su pared celular. En esta imagen tenemos a las bacterias Gram negativas del lado izquierdo y la representación de la pared Gram positiva del lado derecho. Podemos observar que en las Gram negativas solamente tiene una capa de peptidoglicano y encima de esta capa de peptidoglicano tendrá una membrana externa, la cual, al igual que la membrana celular, es una bicapa de fosfolípidos. Sin embargo, recuerden que esta membrana externa tiene dos componentes especiales que no existen en la membrana celular o citoplasmática. Me refiero al lipopolisacárido y a las porinas. El lipopolisacárido, como su nombre lo indica, es un compuesto que tiene una parte de lípido incrustada en la membrana y una parte de carbohidrato que queda por fuera de esta membrana externa. Y recuerden que el lipopolisacárido o LPS es considerado como una toxina para los humanos y los animales. Por otro lado, la porina o las porinas se refieren a proteínas de barril o proteínas de canal que permiten el paso de ciertas sustancias hacia el interior de la célula. Entonces, la Gram negativa tiene una sola capa de peptidoglicano más una membrana externa, mientras que las Gram positivas tienen varias capas de peptidoglicano que se han reportado hasta 40 capas de este compuesto. Bueno, vamos a ver la tinción de Gram. Del lado izquierdo veremos los cambios en una Gram positiva y del lado derecho en una Gram negativa. Al final vamos a tener células o bacterias de color violeta o azul, que serían las Gram positivas, o de color rojo o rosa, que serían las Gram negativas. El primer paso es agregar cristal violeta. Cuando agregamos cristal violeta, ambas bacterias se van a ver del mismo color. Posteriormente agregamos el Lugol, el cual es una mezcla de yodo más yoduro de potasio. El Lugol es conocido como un agente mordante. Su función es fijar el color dentro de la bacteria y en las paredes celulares. Hasta este punto ambas se ven del mismo color. Pueden verse un poco más oscuras, un poco más intenso el color, por eso al final las Gram positivas se verán azules o un violeta intenso. Pero hasta aquí las dos se ven del mismo color. El siguiente paso es el crucial. En este paso es cuando agregamos alcohol cetona. Y el alcohol cetona es lo que hace la diferencia o permite hacer la diferencia entre Gram positivas y Gram negativas. Cuando agregamos alcohol cetona, las Gram positivas se mantienen del mismo color, mientras que las Gram negativas se vuelven incoloras, vuelven a quedar en su estado original sin color. Posteriormente agregamos un colorante de color rojo llamado safranina. Y entonces, hasta aquí termina la tinción. Al final tendremos que las Gram positivas son de color violeta o azul, mientras que las Gram negativas se verán de color rojo o rosa. Pero lo importante no es saber el color de las Gram positivas y las Gram negativas, sino que entendamos a qué se debe que al agregar el alcohol cetona, unas se mantienen y las otras se destiñen. Bueno, recordemos, la Gram positiva tiene varias capas de peptidoglicano representadas aquí por estas barras violeta. Cuando agregamos alcohol cetona, hay una deshidratación de esta pared celular. Las capas de peptidoglicano, que pueden ser hasta 40, se deshidratan. ¿Qué significa que se deshidratan? Significa que pierden moléculas de agua. Entonces, se verían espacios entre una y otra capa de peptidoglicano, los cuales al perder las moléculas de agua, que son, digamos, esos puentes que mantienen los espacios, va a cambiar a esto, a ser un bloque o un bloque completamente cerrado.
Entonces, al deshidratarse las capas de péptidoglicano en las gram positivas, se sella la pared celular y el interior de la célula permanece de color violeta. Cuando agregamos safranina, pues imagínense que la safranina va a pasar por los lados y no va a poder entrar a la célula. Entonces, para siempre van a quedar de color violeta debido a la deshidratación por el alcohol cetona, que genera que se cierre o se selle la pared celular. ¿Qué pasa en las gram negativas? Las gram negativas tenemos una sola capa de peptidoglicano más una membrana externa. ¿Cómo dijimos que están formadas las membranas? Por fosfolípidos, por grasas. El alcohol se lleva súper bien con el agua y tiene cierta afinidad con las grasas. Entonces, cuando agregamos alcohol acetona, lo que va a pasar es que los lípidos de ambas membranas, tanto la celular como la externa, se van a disolver parcialmente, o sea, no se elimina la membrana. Imagínense que hacen espacios más grandes, como los que les señalo, hacen estos huecos, y esto permite que el colorante que estaba dentro de la célula, dentro de esta bacteria gram negativa, al tener estos huecos más grandes, se salga. Y al salirse el colorante, esa mezcla de cristal violeta con Lugol, bueno, la bacteria vuelve a quedar de color transparente. Y así es como al final tenemos que las gram positivas se verán de color violeta o azul, mientras que las gram negativas se verán de color rojo o rosa, como lo vemos en esta imagen.